Se llama delirio caprino, el trastorno psiquiátrico que afecta a una persona y por el cual cree firmemente que alguien cercano a ella es, en realidad, un impostor música que lleva una máscara. Se han realizado estudios que demuestran que el delirio no se debe a una esquizofrenia de aparición tardía, sino a un simple daño cerebral físico. Estos estudios demuestran que se interrumpe la conexión neurológica entre el mecanismo de reconocimiento facial de una persona y su respuesta emocional establecida. De repente, tú, Bobby o Tusu se vuelven hacia su madre y ya no la reconocen porque su cerebro ha sufrido un mal funcionamiento. Esto fue lo que le dijeron a Benjamin Dwyer en el consultorio de un psiquiatra, bañado por el sol y con las ventanas repletas de plantas de fus. Su psiquiatra era una mujer muy amable, algo rígida tras sus gruesas gafas y su portapapeles, pero hablaba con mucha amabilidad. Lo explicó todo con mucha amabilidad y de forma muy convincente. Benji se sentó en el sofá de imitación de cuero y entrelazó los dedos sobre su regazo. Él quería estar de acuerdo. Quería creerle a esa buena señora. Lo único que lo desconcertaba eran esas plantas de ficus en la ventana de la Dran Lindan. Eran de plástico, cubiertas de polvo por la luz del sol. Benji se había golpeado la cabeza gravemente hacía una semana. Le dieron un golpe lo suficientemente fuerte como para causarle daño cerebral. Fue culpa suya por intentar impresionar a una chica. Todos estaban en la playa bebiendo, porque la graduación era el fin de semana siguiente, y todos habían sido aceptados en la universidad de su elección. Todos estaban de muy buen humor. Por supuesto, Erika vino. Benji no había sido capaz de armarse de valor para invitarla a salir desde que ella dejó a su último novio. Pero allí estaba ella, y ahora era el momento. No era que Erika no hubiera dado ya señales de que estaba interesada. Benji solo quería hacerlo bien. Quería impresionarla. Quería que ella apartara sus ojos color avellana de su novia y sus labios del cuello de esa botella de cerveza de durazno y jadeara al verlo. Entonces declaró que iba a saltar desde el pequeño acantilado. Alguien murmuró algo sobre la marea baja, pero Benji no estaba escuchando porque los ojos de Erika ya estaban muy abiertos sobre él y él le sonrió a su propia cara, sonriente, y se zambulló de cabeza. Desde Musical Borden su amigo Rick lo sacó de allí. Benji descubrió más tarde que había sangre en el agua. Las rocas eran afiladas y difíciles de divisar bajo el brillo de las olas. Benji despertó en el hospital al oír los sollozos de su madre junto a su cama, y fue la experiencia más horrible de su vida. Primero, porque le conmovió profundamente oír llorar a su madre. Entonces, porque cuando levantó la cara, ya no era su madre. No era su mamá. Benji estaba seguro. Nadie puede comprender del todo cómo se siente eso. Benji intentó explicarlo más tarde. Nadie puede comprender del todo lo que se siente al mirar a tu madre y saber que es una extraña. Alguien que finge, alguien que lleva una máscara. Intentó explicarlo después. Cuando despertó por primera vez en el hospital, las enfermeras tuvieron que controlarlo porque no paraba de gritar. ¿Qué le han hecho a mi madre? ¿Qué le han hecho a mi madre? ¿Dónde está? Mientras tanto, la señora Dwyer lloraba histéricamente. Pero a Benji no le importaba porque no era su madre, era una impostora, alguien que fingía. Le inyectaron mucha morfina por vía intravenosa, lo que le provocó náuseas. Les decía a las enfermeras que no la quería, pero seguían aumentando la dosis, lo que le hacía vomitar sobre su uniforme de hospital de papel y luego desmayarse. Entonces llegaron los psiquiatras. Benji no podía concentrarse en lo que decían debido a la confusión y el malestar. Finalmente, le permitieron irse a casa. La doctora Belinda le permitió irse a casa bajo su estricta supervisión. Sesiones regulares todas las tardes, todos los días, durante el tiempo que ella lo indicara. Benji estaba muy agradecido de estar lejos de esa morfina nauseabunda. Obedecía fácilmente todo lo que se le pedía. En esas pocas semanas se mordió la lengua y no gritó al ver a la mujer que le había hecho algo a su madre, y ahora llevaba su rostro. Fue a casa y se sentó a cenar con esa mujer impostora. Ella golpeó su tenedor contra la porcelana de su plato, moviendo los brotes de soja, y sin comer secó una lágrima de la cara. El rostro que llevaba era el rostro de su madre de vez en cuando. Benji sabía que estaba fingiendo. Incluso cuando mencionó su beca de natación para su nueva escuela, él sabía que estaba fingiendo. Tenía que haberlo aprendido de alguna otra manera. Probablemente espió a la familia de Benji durante años y ahora lo sabía todo sobre ellos. Benji no podía creer que su padre no pudiera verlo, ni sus hermanas, papá, Angela y Allison. Todos miraban a esa mujer como si fuera mamá. No podían verlo. Papá incluso dijo a Lori: ojalá comieras. No has estado comiendo, como si necesitara comer. Pensó Benji. Benji estaba seguro de que tenía una vida completamente aparte. Probablemente había cenado antes donde quiera que viviera realmente. ¿Por qué le haces esto a nuestra familia?, gruñó.
manteniendo sus ojos fijos en los de ella. Ella lo sabría si lo miraba a los ojos. Sabría que Benji pensaba que debería avergonzarse de sí misma por robar la identidad de su madre. La mujer saltó de la mesa y subió corriendo las escaleras. Sollozando, Angie y Alai se estremecieron al ver a Benji, secándose sus propias lágrimas. Frunció el ceño cuando la impostora estuvo fuera de su vista y llorando. Lo hizo, realmente sonaba como mamá. Tenía que ser un truco, se dijo a sí mismo. Solo otro truco que estaba jugando. Verás, Benji, continuó la Dra. Linda. Estás sufriendo daño cerebral. Tu mecanismo auditivo está intacto, pero tu reconocimiento facial se ha separado de tu respuesta emocional a tu propia madre. Tienes que entender que cuando la ves cara a cara, te parece una extraña porque tu propio cerebro no está conectando correctamente. La oyes bien, pero ya no la reconoces. ¿Puedes entenderlo, Benji? Benji se retorcía las manos en el regazo, mirando las plantas de plástico en la ventana soleada de la doctora Linda. Había pasado el tiempo. 2 meses enteros de verano. Su ingreso a la universidad este otoño se había visto truncado por este suceso. Ni siquiera había visto a Erika. Ni siquiera le habían permitido ver a ninguno de sus amigos a pesar de las muchas flores y tarjetas que le enviaban a la puerta de los Dwyer. Erika llamó a casa. Incluso la doctora Linda prohibía cualquier emoción en la vida de Benji, así que no le permitieron devolver la llamada hasta que mejorara. No le permitieron usar su teléfono ni su computadora portátil. Era un tipo aislado hasta que aceptara la historia que la doctora Linda le contaba. Está sufriendo daño cerebral, comúnmente conocido como el síndrome de Capgras. La doctora Linda hablaba y hablaba todas las tardes, convenciendo a Benji, quebrándolo, atrayéndolo hacia una perspectiva científica. En sus palabras, puedes superar esto, Benji, dijo. Puedes perseverar. Mientras tanto, Benji no dejaba de mirar sus plantas de fucsia, las plantas de plástico en la ventana del psiquiatra. Solo escucha la voz de tu madre por teléfono, animó la doctora Linda, descolgando un auricular antiguo de color rosa sobre un disco giratorio, un artículo retro que encajaba con la decoración de su oficina. Solo escucha su voz por teléfono. Benji tenía una beca de natación. Benji había batido el récord de su escuela secundaria en la piscina corta. Benji había crecido jugando béisbol, nadaba porque era increíble en ello, bromeaba como un verdadero comediante, mantenía un buen promedio académico y un buen grupo de amigos, ninguno de los cuales estaba dañado como los chicos raros que se escapaban de clase y no se bañaban o lo que fuera. Benji salía a fiestas divertidas con chicas conduciendo su propio coche. Benji tenía la vista puesta en Erika, de labios rojos como cerezas, a quien quería como esposa algún día. Una chica estadounidense para criar con él a unos niños traviesos. Benji era un chico estadounidense. Benji se golpeó la cabeza bastante fuerte. Lo que él no se lo contó a la doctora Melinda, lo que nunca le contó a nadie, en cuanto las enfermeras invadieron su cama de hospital con esa asquerosa morfina, fue que, cuando la roca, en el fondo del agua, lo golpeó, vio un destello de una realidad diferente en Benji. Vio que todos eran un pueblo falso, todos con máscaras de plástico. Contesta el teléfono. Benji en la doctora Linda le extendió el auricular retro color rosa a Benji en contesta el teléfono. Benji, y vuelve a la realidad. Ya no quería resistirse. Contestó el teléfono. Benji, se oyó de nuevo la voz de mamá al otro lado de la línea. Estaba sollozando. Benji, ¿puedes hablar conmigo ya? Era una trampa. Benji sabía que era una trampa. Tenía que obedecer. Sin embargo, tenía que hacerlo para poder ir a la universidad. Usar esa beca de nadador. Hola, mamá, dijo Benji en voz baja. Dios mío. Gracias a Dios, Benji, estás un poco enfermo. Tienes un pequeño problema cerebral ahora mismo. Puedes a través de esto, cariño. Estaba mintiendo. Esta impostora escuchó la voz de mamá y estaba mintiendo descaradamente. Mamá, estoy tratando de luchar contra ello, dijo Benji con cuidado. Ganando tiempo. Cariño, me alegro mucho. Por supuesto que sí. Todos se alegraron, todos. Mamá, tengo que irme ahora para terminar mi sesión con la doctora Linda. Por supuesto, cariño. Tavia en casa. Benji colgó el auricular y le devolvió el teléfono de disco a la doctora. Eso estuvo muy bien. Benji, la mujer rígida, sonrió radiante. Eso estuvo muy bien para hoy. Benji salió del consultorio de su psiquiatra y esperó en la acera del elegante edificio a que su padre lo recogiera. Los peatones pasaron junto a él por la acera, todos sonriendo. Benji pensó en ellos, en sus sonrisas, en lo parecidas que eran a la sonrisa de la doctora Linda cuando lo miraba. Su madre era una impostora. ¿Qué pasa con el resto de todos ellos? De repente, escuchó una voz familiar. Erika. Benji. La chica corría hacia él desde el otro lado de la calle. Benji, no puedo creer que seas tú. Se apresuró hacia él, con las mejillas sonrosadas, el cabello castaño brillante revuelto,
y el vestido más bonito que jamás le había visto. Lo rodeó con sus delgados brazos antes de que Benji pudiera protestar. Olía a melocotones y corteza de árbol después de la lluvia. Benji, no puedo creerlo. Ale sonrió, tratando de parecer el mismo de nuevo. ¿Cómo estás, Erika? Estoy genial. Rick y yo hemos decidido ir a la misma escuela, ya sabes, y voy a extrañar mucho este pueblo en otoño en Benji. No lo sabía. Benji había estado desconectado por un tiempo, casi todo el verano. Oh, espero que estés mejorando, Benji, canturreó la chica bonita. ¿Quién lo diría?, pensó Benji de repente. ¿Quién sabría quién era realmente un impostor? De repente, el rostro de Erika le parecía de plástico, al igual que al pueblo y a los peatones. Todos parecían plantas de plástico en una ventana. El coche de su padre se detuvo. Tengo Q y Orem, le dijo Benji a Erika, zafándose de su abrazo. El viaje a casa transcurrió en silencio. Lo que sucedió al llegar a casa no lo fue. Benji se quedó en el garage, alegando dolor de cabeza y necesidad de aire fresco. Su padre se encogió de hombros y subió a la casa. Benji abrió la caja fuerte de su padre y sacó el rifle chapado en oro, el mejor. Cargó la arma. Todos eran personas de plástico, pensó Benji. Todos eran impostores. Olvídese de que la doctora Linda le hubiera dicho que se había golpeado la cabeza gravemente. Nadie lo sabía. Nadie lo entendía. Su madre no era su madre. Tampoco lo era nadie que decían ser. Benji tenía una beca de natación. Iría a la universidad en otoño, pero primero necesitaba deshacerse de las personas que intentaban envenenar la realidad, las personas que eran impostoras. Benji amartilló su rifle y salió a la entrada soleada de su casa. Mamá, dijo, hueco en la casa. Mujer que se hace llamar mi madre, sal y enfréntate a mí en silencio absoluto. Benji disparó un tiro al espacio sobre el tejado. Lori, gritó en persona falsa. Sal y pelea en silencio. Sean, Benji gritó. Sea, deberían irse al infierno, impostores. Luces rojas y azules explotaron por todas partes. Sirenas en un oficial hizo que Benji se tumbara en el asfalto. El rifle quedó inerte, colocado fuera del alcance del chico mientras lo obligaban a entrelazar los dedos detrás de la cabeza. El oficial tiró de Benji para que se pusiera de pie, lo esposó y lo metió en la parte trasera del coche patrulla. Benji fue asegurado y llevado. La doctora Belinda perdió su autoridad sobre el asunto. La señora Dwyer se quedó mirando cómo se marchaban los coches de policía de pie en su entrada, con lágrimas rodando por sus mejillas. Supongo que si realmente era la señora Dwyer y no una impostora. Benjamin era un chico estadounidense ejemplar con una beca de natación, y pasó el resto de sus días en un manicomio. Se llama síndrome de Capgras y es solo un pequeño daño cerebral. Lo suficiente para que sepas que todo lo que has entendido durante toda tu vida es falso y artificial. Todos son impostores. Levanta el teléfono y sigue el juego. Si eres un chico estadounidense de pura cepa, entonces sabrás exactamente lo que tienes que hacer. Benji no gritó cuando lo encerraron, no peleó cuando le pusieron la camisa de fuerza, no lloró cuando las puertas del ala psiquiátrica se cerraron detrás de él con un clic metálico y, definitivo, solo miró a los enfermeros con sus uniformes blancos y sus sonrisas uniformes. Miró a los otros pacientes que deambulaban por los pasillos murmurando cosas que nadie escuchaba. Miró las paredes de color crema institucional y las ventanas con barrotes, por donde entraba una luz demasiado limpia, demasiado perfecta, todo de plástico. La doctora Linda fue reemplazada por un hombre llamado Dr. Harman, que llevaba un bigote cuidadosamente recortado y olía a colonia cara. Le habló a Benji durante semanas con la misma voz amable y razonada. Le explicó, una vez más, lo del síndrome de Capgras, lo del daño cerebral, lo de la desconexión neurológica entre el reconocimiento facial y la respuesta emocional. Benji escuchaba, Ana sentía. Aprendía a decir las cosas correctas en el momento correcto. Sí, doctor, entiendo, doctor. Creo que estoy mejorando. Doctor, su padre vino a visitarlo una vez al mes. Se sentaba al otro lado de una mesa laminada y le hablaba de lo orgulloso que estaba, de que todo iba a salir bien, de que la universidad lo esperaba cuando estuviera listo. Benji lo miraba hablar y pensaba en lo perfectas que eran sus palabras. Demasiado perfectas, como si las hubiera ensayado. En su hermana Angie vino una vez y le trajo una bolsa de papas fritas de su sabor favorito. Barbacoa con miel. Benji las comió en silencio mientras ella llenaba el espacio con palabras sobre la escuela y sus amigos y un chico que le gustaba. La observó masticar el borde de su propio envoltorio de galletitas y pensó en demasiado convincente, demasiado real para ser real. Erika le mandó una carta. Solo una decía que lo quería mucho y que rezaba por él y que esperaba que pronto estuviera bien. La letra era redonda y perfecta, con un pequeño corazón dibujado sobre la I de su nombre. Benji la leyó 3 veces.
La dobló con cuidado y la guardó. Debajo de su colchón, Anne era la única cosa en ese lugar que le parecía genuina. O quizás era la trampa más elaborada de todas. Pasaron 8 meses en el Dr. Harmon le dio el alta con una lista de medicamentos, una agenda de citas de seguimiento y una advertencia amable pero firme sobre la importancia de continuar el tratamiento. La señora Dwyer estaba en la sala de espera cuando lo soltaron. Se puso de pie en cuanto lo vio y abrió los brazos a Benji, la dejó abrazarlo. La sintió llorar contra su hombro, sacudirse en pequeños sollozos silenciosos que le mojaron la camiseta. La escuchó susurrar su nombre una y otra vez como si fuera una oración. Olía a la misma crema de lavanda que su madre siempre usaba. Sus manos en su espalda eran exactamente como recordaba, pequeñas y cálidas y seguras. Benji cerró los ojos. Pensó en la roca en el fondo del agua, en el destello de esa otra realidad, en las plantas de plástico cubiertas de polvo en la ventana soleada, en los peatones sonrientes, en el rostro de Erica volviéndose de plástico. Frente a él, pensó en todo eso, y luego pensó en la carta doblada debajo del colchón del hospital, que ya no estaba ahí porque se la habían quitado cuando empacaron sus cosas, y pensó en lo mucho que había querido que fuera real. Abrió los ojos, miró por encima del hombro de esa mujer, a través de los grandes ventanales de la clínica, hacia el cielo de octubre que se extendía limpio y azul sobre la ciudad, y en algún lugar, muy al fondo, detrás de todo lo que el Dr. Harmon y la doctora Linda y los 8 meses de medicamentos y sesiones y paredes color crema habían construido cuidadosamente dentro de él. Una voz pequeña y persistente susurró: ¿y si tenías razón? Benji no dijo nada. Dejó que la mujer que se hacía llamar su madre lo guiara hacia el coche. Se abrochó el cinturón. Miró por la ventanilla mientras la ciudad pasaba a su alrededor, llena de personas sonrientes que iban a ningún lado en particular. Pensó en su beca de natación. Todavía podría ir a la universidad en primavera, le había dicho el Dr. Harmon. Todavía podría tener una vida normal. Benji asintió para sí mismo. Claro que podía. Solo tenía que contestar el teléfono y seguir el juego. Eso era lo que hacían los chicos estadounidenses de pura cepa.